y en una misma dimensión, y están interconectados, querramos o no, lo comprendamos o no, dice el efecto mariposa, la realidad es una sola y está integrada, y eres parte de ella, querrás o no. Lo único que nos queda es adquirir conciencia que formamos parte de esa realidad, y al formar parte de esa realidad nos sentimos alguien con esa realidad. La ley de los fractales, que se desarrolló inicialmente en modelos físico-matemáticos, y al introducir una pequeña variable por accidente en un modelo físico-matemático empezó a generar una imagen que se reproducía a sí misma. ¿Ya? Conforme más crecía, más se reproducía, pero en ese crecimiento reproducía a las pequeñas partículas de las cuales conformaban parte. Y de ahí viene el nombre de lo que es un fractal. Y hay fractales generados por computadora, pero también hay fractales en la naturaleza, lo que nos dice que esto va como quien dice por lo que podría ser algo verdadero. Es un fractal. Hay más de 20 definiciones de fractal. Podemos definirlo como huellas, pistas, marcas y formas realizadas por la acción de sistemas dinámicos y caóticos. ¿Ya? ¿Qué es un sistema caótico? No es un sistema lineal, no es un sistema que pueda ser predecible. La realidad, una parte es predecible, la que tiene estabilidad. Hay un momento que se integra a la realidad un pequeño aleteo de una mariposa, una pequeña variable social, política, cultural o educativa, y esa pequeña variable empieza a transformar todo el sistema y se te sale de la predicción. Quiere decir que el caos forma parte de la transformación y la construcción de nuevas realidades. El caos no es negativo, entendido como lo estamos entendiendo. El caos enriquece la vida, el caos enriquece la realidad, es productor de nuevas formas de pensamiento, de nuevos constructos sociales y políticos y de nuevas formas de investigación y de educación científica. ¿Ya? Cuando un sistema se vuelve caótico, es cuando los componentes de ese sistema empiezan a disgregarse, no para perderse en un vacío, sino para alimentar nuevas estructuras que generan nuevos procesos. Luego vamos a hablar en un futuro lo que son los nudos fractales y los nudos recursivos, donde vamos a entender la evolución de una sociedad y la evolución incluso de la misma vida. Pero de fondo tenemos un fractal. Ustedes ven ahí una tormenta eléctrica. Pero si analizan cada parte de esa tormenta, en cada parte está representada el todo, y el todo está representado por las partes. Y el todo es algo más que la suma de las partes, porque el todo no solo indica cuantificación, sino que indica relaciones. Aquí entra lo cualitativo de lo cuantitativo. Lo cuantitativo no puede existir sin lo cualitativo, compañeros. Nada es ajeno a lo otro. Un electrón no es ajeno a un protón no es ajeno a un neutrón, una molécula no es ajena a otra molécula, una célula no es ajena a otra célula, un grupo social no es ajeno a otro social, un mundo no es ajeno a otro mundo. La realidad está entrelazada por redes en distintas dimensiones y en distintos niveles, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de la naturaleza fractal. Vemos esa hoja. Pero si nosotros analizamos cada una de las pequeñas hojas que lo componen, en esa hoja se representa el todo. Pero si te vas a lo más pequeño, en lo más pequeño se representa lo más grande. Lo grande está en lo pequeño y lo pequeño está en lo grande. A ver, eso ya lo sabían los egipcios, sí, pues la ciencia no lo tomó en cuenta. Hoy la ciencia, y estoy hablando de un premio Nobel de Química, Ilya Prigogine, famoso en el mundo, contemporáneo en este momento, con quien podemos sentarnos a platicar y preguntar, mire usted, ¿y usted qué dice de esto? Pues si es su teoría, pues, por esto le dieron el premio Nobel, por las estructuras disipativas, el teórico de la teoría del caos, pues, ¿verdad? Estamos hablando, compañeros, no solo de gente como nosotros que está sentada en un escritorio compartiendo una charla, estamos hablando de gente reconocida en el mundo, que obviamente se han revelado sus propias estructuras científicas para poder generar y atreverse a hablar ante los mismos científicos de su propio círculo una nueva teoría. Y como toda teoría, lleva un proceso de análisis para ser aceptada por una sociedad, y a eso le llamamos la aceptación de un paradigma científico. Este paradigma no está todavía aceptado por la comunidad científica, primero porque lo desconocen muchos, y segundo, al ya conocerlo, tiene que procesarlo y analizarlo, ¿verdad? Y aplicarlo en sus propias disciplinas.
el ADN fractal, por ejemplo. Aquí hay de todo tipo de personas de ciencia, biólogos, psicólogos, economistas, etc. Si ves por ahí un biólogo, un médico, no necesariamente un especialista en biología, todos sabemos lo que es el ARN, el ácido desoxirribonucleico, se encuentra en el núcleo de la célula y se integra a los cromosomas. El ADN representa en síntesis microscópica todo tu ser, ¿ya? El todo está representado en lo mismo. Al decir todo su ser me refiero a lo biológico en este momento. No hablo de lo psicológico ni de lo social por este momento. Pero como mínimo, en tu núcleo celular está representado tú. El todo está representado en las partes y esas partes conforman el todo. Aquí tenemos un fractal aplicado a la vida. Y al hablar de fractales nos pasamos sin querer a otro paradigma, la complejidad, ¿verdad? La complejidad la ha popularizado un pensador francés, Edgar Morin. Lo maravilloso de todos estos paradigmas es que sus fundadores, muchos de ellos, viven en el mismo tiempo en que nosotros vivimos. Y si tú quieres comunicarte con ellos, te reciben, les interesa difundir este conocimiento como un polen que se disemina en todos los jardines de las mentes científicas y puedan florecer ahí, dentro de su propio contexto, nuevos frutos, nuevas flores, para que el conocimiento sea diseminado. Edgar Morin empezó a hablar de la complejidad hace 60 años, compañeros, y es conocido por una obra que tiene como 7 tomos, conocida como El Método, ¿verdad? Que incluye como 7 tomos de conocimiento, y uno de los libros más populares de él es Al análisis del pensamiento complejo. Es el libro más popular de Edgar Morin, pero no por ser popular es el menos interesante, al contrario, ahí sintetiza la esencia de su conocimiento. Si voy un poquito rápido es por razones obvias, ¿verdad? Porque tengo unos deseos de sacar esto y poder compartirlo con quienes no lo conocen, y no me quiero ir sin haber hablado la última palabra de esta presentación, porque es el preámbulo para el próximo viernes, donde se inicia con una charla inaugural, lo que se conoce como diálogos holísticos, donde de una forma sistematizada penetraremos como niños en un océano a este vasto conocimiento. La complejidad, entonces, es el paradigma propuesto por Edgar Morin para entender al mundo, para entender la realidad, para conocer la realidad y para poder transformarla, para situarte ante esa realidad y para que la realidad se sitúe ante ti. Y tiene 3 principios básicos: el principio dialógico, el principio de recursividad organizacional y el principio hologramático. Ahí está la esencia de Edgar Morin. Principio dialógico. Tomé un ícono de la filosofía china porque me pareció uno de los más conocidos a nivel de las poblaciones acerca de este entendimiento, que es el principio dialógico. Mantiene la dualidad en el seno de la unidad, ¿ya? Si nos damos cuenta, en algunos de estos principios se retoma la filosofía de Friedrich Hegel, por ejemplo. Hegel, ya previo a Carlos Marx, planteó esto en su metafísica hegeliana, por ejemplo. Solo que Edgar Morin la tomó, la transformó y le agregó lo que él piensa para el siglo XXI. El principio ideológico quiere decir que mantiene la dualidad en el seno de la unidad. Aquí podríamos haber personas con distintos puntos de vista, pero formamos parte de esa unidad, que a la vez es antagónica, pero también es complementaria. Podemos ser distintos, podemos ser antagónicos, pero también nos podemos complementar. Lo antagónico y lo complementario forma parte de un mismo fenómeno, ¿ya? Asocia lo complementario y lo antagonista, ¿ya? Dentro de toda la realidad hay elementos que son antagónicos, pero que también se complementan. No es que un ser, no es que un elemento de la realidad no tenga identidad y no pueda existir por sí mismo. Eso no quiere decir este principio. Lo que quiere decir es que hay complementariedad. Puse un ejemplo humano en este momento por ser de lo más natural, pero podría poner otros ejemplos. La recursividad organizacional, otro principio del paradigma de la complejidad. Dice este principio: los productos y los efectos son al mismo tiempo causas y productores de aquellos que los producen. Es maravilloso realmente. A esto se le llama en otros paradigmas un bucle de desarrollo. Un bucle de desarrollo.
¿Ya? Pongamos un ejemplo. Pongamos un ejemplo. ¿Cuál es la causa por la cual nosotros estamos aquí? Una de las causas puede ser que formamos parte de la Universidad de San Carlos y que estamos integrados a un programa de formación docente. Y según nuestras atribuciones administrativas, tenemos que responder a las expectativas de las instancias que rigen la evolución científica de nuestra universidad. Dentro de otras, la Dirección General de Docencia y la Dirección de Desarrollo Académico. Estamos aquí, somos un producto de la universidad, somos un efecto de la universidad, pero en este momento nos estamos convirtiendo en causa de transformación de nuestra misma universidad. ¿Ya? Porque si no nos transformamos no puede haber evolución, compañeros. Y a eso invita este conocimiento, a darnos cuenta que las causas y los efectos se entrelazan como la trenza de una mujer indígena de Xcán, ¿verdad? El niño ahí la está jugando cuando lo tiene en su espalda y esa trenza representa para el niño el lazo, el puente de unión con su madre indígena, ¿ya? Hago ese símil en este momento que está brotando en este momento para decir entonces que al igual que esa trenza, el efecto y la causa se entrelazan, se disipan, se pierden como el manantial que baja de la montaña y al llegar al mar no sabes qué es gota ni qué es océano, por ejemplo. En algún momento la gota tiene individualidad, en un momento se conforma el océano, pero un océano sin gotas deja de ser océano, por ejemplo. El principio hologramático. Gracias, eso se lo voy a agradecer. Pero yo no sé si es para mí. ya me hice dueño de ese vaso. Te agradezco. Va a aparecer una cabeza ahí en el video, pero va a haber postproducción, me imagino. El principio hologramático. Dice Edgar Morin, no solamente la parte está en el todo, sino el todo está en la parte. Veamos el ejemplo, podemos usar un poco de poesía. Ese árbol surgió de una semilla, ¿verdad? Esa semilla germinó, creció y conformó un todo. La semilla se disipó en ese todo. Y al llegar a ese todo da frutos, ¿ya? Y en ese fruto, ¿ya?, está la parte que le dio origen. Nos damos cuenta entonces que el principio hologramático lo que nos quiere decir es una recursividad nuevamente, ¿verdad? Nosotros formamos parte de la realidad, pero la realidad no sería realidad social sin nuestra presencia. Habría una realidad biológica, sí. Habría una realidad planetaria, sí. Una realidad cósmica, por supuesto que la habría, hablando de realidad social. Pero la realidad sin nosotros no existiría. Nosotros le damos sentido a la realidad y en este mundo somos la conciencia del mundo. Ya hablar de conciencia planetaria, hablaremos de la teoría Gaia y estaríamos pasando a otro paradigma. El ser humano es un holograma. El ejemplo que da Edgar Morin, y un ejemplo pues bastante claro es el que mencionaba del ADN. En tus células estás en ese núcleo celular representado tú, y tú, al unirte con todas esas células, conformas el todo. Y al hablar de todo, pasamos a otro paradigma sin querer, la hipótesis Gaia, ¿verdad? El creador de esta hipótesis es un ingeniero de la NASA. Aquí tienen algún horno de microondas, allá está, ¿verdad? Él es el que inventó ese horno de microondas, quien postula esta teoría. James Lovelock, físico estadounidense, él descubrió la perforación en la capa de ozono, ¿ya? Porque a él lo puso la NASA a investigar la realidad de otros mundos, química. Y James Lovelock en la NASA desarrolló un sistema computarizado para, en base al color de los planetas, determinar cuáles eran sus elementos químicos. Cualquier químico de los que está aquí podría saber esto mejor que él, ¿verdad? Sin embargo, luego él dijo, ¿y por qué no aplicar esto al mundo? Y James Lovelock se dio la gran sorpresa al darse cuenta de que, según él, el mundo es un organismo viviente. Y esto lo dijo hace más o menos 40 años. Y se acercó con un premio Nobel de literatura de apellido